Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por ingresar al video, a esta presentación de Anatomía Humana de la gestión 2022. Mi nombre es Gabriel David Reinaga Campero. Soy estudiante de medicina de primer año de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA. Hoy les voy a presentar un tema muy importante y resumido que es el corazón y el mediastino anterior. Como características más importantes, vamos a estudiar en este tema, en este transcurso, el segmento del tórax. Estamos en el tercer rote, que es como el mediastino, vamos a estudiar los límites del mediastino, sus divisiones, sus relaciones más relevantes, tanto del lado derecho e izquierdo, porque tienen sus modificaciones, los elementos accesorios como tejidos linfáticos, inervaciones, ligamentos del pericardio y el arco aórtico. También vamos a estudiar las dimensiones que contienen todo este espacio del mediastino, que son como la ubicación del corazón, los puntos de auscultación, la forma y el tamaño del corazón. Y el corazón mismo vamos a estudiarlo en su configuración externa, su configuración interna y la anatomía clínica que, bueno, hay que considerarlo con las enfermedades más importantes, avances científicos y diversas cirugías o trasplantes de corazones que comúnmente ahora ya se ha modificado mucho ese ámbito. Comencemos. En este video que pude encontrar de la Universidad de Jimbo, si no estoy mal, nos muestra la ubicación exacta del corazón mismo. Tenemos la caja torácica en la cual el doctor lo levanta y demuestra la relación anterior que tiene nuestro corazón. Bueno, la caja torácica, que sería con el músculo transverso del, del esternón. Cuando ya lo separan toda la parte anterior de la caja torácica, se encuentra con los pulmones a la derecha y a la izquierda, que van a rodear todo este fragmento, junto con el pericardio, que es una telita, es un tejido fibroso que se encuentra justo justo mediales a los pulmones. En este caso está revisando las características más denotantes de los pulmones. En este caso es el lado izquierdo, lo cual va a tener dos lóbulos, y del lado derecho va a tener tres lóbulos por características ya más morfológicas. Después de haber revisado todas estas características, como ahí lo demuestra, sus tres lóbulos divididos por sus surcos, para tener una base más sólida de la ubicación en la que vamos a estudiar. Ahora, en todo este fragmento que está estudiando, bueno, la caja torácica, vamos a encontrar los mediastinos. Los mediastinos se van a dividir sobre todo de la cuarta hasta la quinta torácica, en uno superior y en uno inferior. En este fragmento, en las escuelas anglosajonas, el mediastino inferior lo van a dividir en tres segmentos: uno anterior, uno medio y uno inferior, y uno posterior, perdón. En esta parte está revisando el mediastino medio, según la escuela anglosajona, donde sitúa el pericardio, todo este tejido fibroso que va a rodear el corazón. Hay una comparación morfológica acá del pericardio, que es el pericardio seroso, el seroso parietal, que va a rodear toda esta parte interna, que es brillante, y la parte fibrosa, que es la parte, este fragmento se compone sobre todo de fibras del pericardio, y lo interno es seroso parietal, que va a rodear todo este fragmento. Ahorita se sitúa en el mediastino medio, como lo mencioné. En el mediastino medio vamos a tener muchas características importantes que van a ser como vasos, nervios. Vamos a tener la relación con el descenso
del tanto del nervio vago, del nervio frénico, y también aquí está delimitando los límites que vamos a estudiar, porque el corazón se compone de muchas caras y de muchas relaciones. En este caso, con la cara inferior, que es con el músculo diafragma, que ya lo hemos estudiado con sus inserciones esternales, costales y vertebrales, pero sobre todo con relación al centro frénico de la cara superior del músculo diafragma. Ahora se sitúa está intentando encontrar ahí el nervio vago y el nervio frénico, ya que son sus relaciones más comunes dependiendo la posición en la que se encuentra el corazón. En este caso, la estructura en la parte derecha se va a relacionar con el descenso de la vena cava inferior y en la parte de la punta o el ápice del corazón se va a situar se va a situar ahí. Ok. Como ya lo hemos visto, es un avistamiento de qué vamos a estudiar en general y es el mediastino. El mediastino tiene la característica de tener el, proviene del latín medius, que significa medio, y estando de pie, porque se compone de todo este fragmento, como ya lo hemos mencionado, del mediastino superior, de acá, mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino inferior, ubiquemos primero la cuarta y quinta torácica. Entre ambas torácicas, entre las vértebras torácicas, se va a situar y el ángulo esternal o del lois o del ludovico. En este fragmento, en el mediastino superior, no se divide nada. Simplemente encontramos la relación externo-clavicular en la parte posterior. Tenemos también el callado de la aorta, tenemos el fragmento de la tráquea, el esófago, también las posteriores divisiones del callado de la aorta, tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo, que son como la vena, la arteria brachiocefálica, la carótida externa y la arteria subclavia. Pero lo que más nos importa ahora es el mediastino inferior. El mediastino inferior, como ya lo hemos mencionado, se sitúa en tres fragmentos en la escuela anglosajona. En la escuela francesa solo son dos fragmentos, anterior y posterior. Pero ahora, en la escuela anglosajona, en la parte anterior, se va a situar el tejido gran adiposo pericárdico, que se sitúa todo este fragmento anterior junto con el pericardio y distintos ligamentos que van a unificar tanto al corazón y al esternón, que le dan como una rigidez para soportar diversos daños. Y la parte media se van a encontrar los vasos suprapericárdicos, los vasos suprapericárdicos, las arterias pulmonares y también vamos a encontrar los orificios de la aorta, de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares en la parte posterior y de las grandes venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Y sobre todo el pericardio y sus tres capas, sus tres estructuras que componen al corazón. Posterior a ello tenemos el callado de la aorta, que es el mediastino posterior, que lo vamos a estudiar al siguiente tema. En mediastino posterior tenemos la característica del paso de la cadena simpática, tenemos las venas ácidas, hemiácidas, que desembocan en toda esta superficie. Ah, y sobre todo la columna vertebral, que son como referencia. Si nos vamos a referencia, tenemos la importancia de caracterizar qué vértebras, a nivel de qué vértebras se sitúan lo que vamos a estudiar, que es el corazón, y tienen sus nombres. En el caso de la cuarta vértebra que tenemos acá, la cuarta vértebra torácica es la eh, supracardinal o de Giacomani, que es el origen de los vasos, de los grandes vasos, como la arteria pulmonar y la arteria aórtica.
la arteria aorta. A este nivel van a originarse y luego ya lo vamos a estudiar un poco más a detalle de dónde sale, a qué nivel y etcétera. Luego tenemos la torácica 5, que es el infundíbulo del cono arterial, que igual se sitúa en este fragmento, si no estamos mal. Tendría que ser del otro lado porque este es el callado de la aorta. La sexta tenemos a nivel de la aurícula. La séptima tenemos a nivel del ventrículo y la octava tenemos a nivel del vértice o el ápice del corazón. Esas son las características más importantes. Ahora, el corazón, las generalidades del corazón. Bueno, el corazón es el órgano más importante de la circulación, tanto menor y mayor, que ahora lo vamos a repasar, ya que tiene la función de bombear, o sea, impulsar, sacar toda la cantidad de sangre que llega, tanto oxigenada o desoxigenada, para que pueda nutrir a todas nuestras células. Si nutren a todas nuestras células, van a nutrir a todos los tejidos y de todos los tejidos van a nutrir a todos los órganos. Entonces cumple una función muy importante, ya que se sitúa, como hemos dicho, en el mediastino medio entre la cuarta y la octava vértebra torácica. Tiene una forma de prisma triangular, que ahora lo vamos a diferenciar bien en sus bases, sus caras y etcétera. Tiene una orientación en la base posterior, se encuentra acá, una base posterior a relación con la columna vertebral y un tanto con el pulmón derecho. Después y el ápice. El ápice se va a situar tanto en la parte izquierda, o sea, del lado derecho se dirige hacia el lado izquierdo. El peso del corazón en el hombre es de 270 a 300 gramos, según la práctica teórica que dio el doctor Ortiz. Y en el peso de la mujer es de 250 gramos. La cantidad que bombea se puede caracterizar por minutos, días y años. Por minuto es de 60 a 100 litros por minuto. Por día es 14,000 litros y por año es 10 millones de litros. Entonces, nuestro corazón es una bomba importantísima. Ahora, como ya lo mencioné, vamos a hablar del estudio de los vasos sanguíneos. El estudio de los vasos sanguíneos es un tema muy importante, en tanto en histología, en embriología y en los cambios que puede surgir en la circulación prenatal, por ejemplo, pero lo que yo me voy a centrar es en después de lo que sería el desarrollo embrionario, lo que ya es estático y lo que todas las personas ahora lo tienen, que es la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor fue descubierta por William Harvey y tiene una función de conducir oxígeno puro, nutre y transporta desechos. Sobre todo, si hablamos de circulación mayor, se sitúa en que va a nutrir a todo el organismo. Como aquí lo demuestra, va a comenzar en el ventrículo izquierdo y va a dirigirse por sus respectivas comunicantes. En este caso tendría que ser con la arteria aorta, con, con la aorta ascendente, el callado de la aorta y la descendente, para ahí distribuirse y poder nutrir a todo el organismo. Después de ello va a volver a regresar por la que conocemos por aquí, por la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a desembocar la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y ese sería un circuito completo. La circulación menor fue descubierta por Miguel Servet. En este caso va a comenzar por este fragmento del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar por las arterias pulmonares. De las arterias pulmonares va a surgir toda esta homeostasis en los bronquiolos, en los alveolos, en los pulmones, para luego regresar, donde aquí tenemos la aurícula izquierda, que es muy pequeña la aurícula izquierda, que ahora la vamos a ver, y es la capacidad interesante de ser un circuito completo, de ser un circuito completo. Ahora, tenemos los tipos de arterias. Vamos a tener, esto es muy importante, sus funciones de transporte y de conducción. Por ejemplo, en este fragmento de las arterias aortas,
son elásticas, o sea, es decir, de conducción. Tienen sus diferentes túnicas, como lo hemos visto en histología, su túnica íntima, que es de tejido endotelial. Tenemos la túnica media, que depende mucho si es elástica o muscular. De la elástica no contiene mucho, y la adventicia. Y tenemos también la muscular o de transporte. En la muscular lo más importante es que en su túnica muscular tenemos de 40 capas musculares circulares, circundantes, que van a ayudar a regular el flujo sanguíneo. Tanto también tenemos los capilares, que son anillos, bueno, que contienen anillos en forma de esfínteres, que tienen la misma función que las arterias musculares. Así que cada uno de estos van a formar como un circuito de mayor calibre a menor calibre. Lo que va a suceder es de que vamos a tener las arterias, después las musculares, los capilares, no, las arteriolas, los capilares, y luego continuamos con las vénulas, las venas, y desembocamos en la parte izquierda del corazón, parte derecha del corazón. Tenemos también las anastomosis, que es la arqueada, la transversa y la convergencia y longitudinal, que van a ramificarse en todo nuestro cuerpo. Bueno, la situación del corazón. El corazón, según Rubier, tenemos la disposición del segundo cartílago costal. Tenemos acá, este es el segundo cartílago costal, intercostal, a este nivel. Tanto derecho e izquierdo se van a situar los puntos de referencia del corazón. En el lado derecho vamos a encontrar, si nos encontramos derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Técnicamente tendría que ser aquí la punta del, bueno, el segmento del corazón, en el sexto espacio intercostal. Y en la parte izquierda tendríamos el quinto espacio, que tendría que ser tal vez este. Sí, este mismo. Aquí se encontraría el ápice del corazón. Tiene una forma de esta forma. Ahí. Esa sería según Rubier. Pero según Moore, tiene la característica, como aquí está un poco mejor definido, del lado derecho tenemos del lado derecho tendría que comenzar en el tercer espacio intercostal, que sería este. En el lado izquierdo sería el segundo espacio intercostal. En el lado derecho se va a mantener, como hemos mencionado, el sexto espacio y el quinto espacio intercostal. En el espacio intercostal izquierdo sería el ápice. Ahora, en todos estos puntos que ya hemos definido, en el tercer espacio costal, en la tercer cartílago costal, perdón, entonces sería 1, 2, 3, acá a este nivel. En el tercer cartílago costal del lado derecho va a poder encontrarse los focos de auscultación, que es el aurículo aórtico. Entonces, a este nivel se sitúa la aorta. En la parte de del sexto cartílago costal, perdón, del sexto cartílago costal acá, se sitúa en la auscultación tricuspidia. En el lado del cartílago costal, acá, del segundo cartílago costal, vamos a encontrar el aurículo valvular pulmonar, la auscultación. Y en el quinto espacio intercostal, este es el único espacio intercostal que tenemos en Moore, que es el aurículo mitral. Eso también según la teórica. Bueno, mencionemos lo más importante del corazón, que es sus caras. La cara anterior o esternocostal, que como aquí lo demuestra, tenemos la prominencia del ventrículo derecho y la aurícula derecha, que es también esta subejuela, la aurícula o el atrio derecho. Tenemos también el segmento que van a dividir como el cono arterial, que es el relieve que va a dar origen a la arteria pulmonar. En todo este segmento tenemos el ventrículo derecho, que va a estar separado por el surco interventricular anterior,
con su arteria homónima de la coronaria izquierda, perdón. Después, como aquí ya lo menciono, el cono arterial, la arteria pulmonar, sus ramas de las arterias coronarias, la arteria pulmonar que se sitúa posterior, bueno, la arteria aorta. Bueno, y después tenemos la visualización de la cara inferior. En la cara inferior del corazón o diafragmática, que tiene relación con el diafragma, va a tener una desembocadura, como aquí lo mostró, de las venas pulmonares. Este es el aurículo, este es el atrio izquierdo con su orejuela izquierda, que es una muy pequeña, como lo mencioné. Este es el fragmento de la arteria coronaria con la arteria circunfleja y el segmento que lo va a dividir acá, el surco interventricular posterior, que van a pasar tanto vena, arteria y diferentes características que van a ayudar a inervar a irrigar sobre todo al corazón. Ahí está, este es el fragmento. Tenemos el ventrículo, los dos ventrículos que están divididos por el surco interventricular posterior, con sus arterias. También estas serían las arterias circunflejas, si no estoy mal, y la arteria interventricular posterior. Y las venas ácidas y la vena coronaria y el seno coronario que tendría que estar de igualmente acá para desembocar con sus aferentes. Esta es la vena cava inferior, el ápice. Listo. Bueno, la configuración externa. En la configuración externa tenemos la base, tenemos la cara inferior, tenemos también la cara lateral, la cara esternocostal y el vértice. En la base tenemos la relación con el surco terminal de Is, el origen de las venas pulmonares y el seno oblicuo del pericardio, que es una estructura que se puede introducir el dedo tanto con el seno transverso del pericardio. También se relaciona con el tubérculo intervenoso. La cara inferior o diafragmática, como ya lo mencioné, está con relación con el centro frénico, también cerca del orificio o el seno del hiato venoso, que es en este caso de la vena cava inferior. Después tenemos el cruz de Crastis-Cross, que es lo que hemos visto, donde denota el surco intercostal posterior y la división entre aurículas y atrios y ventrículos. En la cara lateral se va a relacionar sobre todo con los pulmones y el contenido del trayecto del esófago y de la tráquea. En la cara esternocostal se sitúa con el panículo adiposo pericárdico y con el surco interventricular anterior. Y las orejuelas como lo hemos visto en el video, en su parte anterior, en su parte acá y en la parte izquierda. Tiene una forma de prisma triangular. Ahora sí, su prisma triangular y su vértice. Su vértice tiene la característica de relacionarse con la terminación del corazón al lado izquierdo y situarse entre el nivel del quinto espacio intercostal, como lo hemos mencionado también. Bueno, la configuración. La configuración interna del corazón se puede dividir en divisiones cardíacas, en atrios, en ventrículos y orificios y válvulas. Pero ahora los vamos a mencionar de una mejor manera. Ok. Bueno, tenemos aquí el segmento que nos va a ayudar a diferenciar la configuración interna. Tenemos el tabique, los tabiques. Es un tabique longitudinal que se sitúa en este fragmento, que lo podemos ver, que está dividiendo dos cavidades, que es el tabique interventricular. Y superior a este tenemos, aquí no se ve muy bien, tal vez es esta continuación, el tabique interatrial. El tabique interatrial. Comencemos por el tabique interatrial.
El tabique interatrial se sitúa en la parte anterior, en la parte anterior, tiene una relación tanto derecha e izquierda. En la parte derecha del corazón es una región, en la región posterior inferior se va a situar el anillo ansiforme, que es cóncavo, que se sitúa en el ventrículo derecho, en el atrio derecho, que bordea el limbo de la fosa oval. Pero son características que ya lo vamos a mencionar, como el anillo de Busens, que es una característica importante del atrio derecho. Tenemos el pliegue semilunar, que se sitúan acá, con una fosa preceptal, mientras que en el lado izquierdo tenemos el fragmento del pliegue semilunar, ese era, el fragmento del pliegue semilunar, y la fosa preceptal. El tabique interventricular se va a situar sobre todo en un fragmento muy importante que es gruesa y tiene una parte membranosa. Esta es la parte membranosa del tabique interventricular, que se va a relacionar sobre todo con un espesor de 2 milímetros y una longitud y altura de 7 a 8 milímetros. También tiene una parte anterior, que es ventricular, y una parte posterior, que es auricular. En su parte muscular se relaciona con la valva tricúspide del lado derecho y con las válvulas auriculoventriculares, que son estas características que la vamos a describir más adelante. Vámonos, pero con las aurículas. Las aurículas también son llamadas los atrios. En este caso, vamos a mencionar el atrio izquierdo. En el atrio izquierdo tenemos la característica de la desembocadura, sobre todo de las venas pulmonares, Este atrio izquierdo es muy pequeño en la morfología del corazón humano, ya que desemboca sangre oxigenada que no necesita mucha presión, simplemente es un paso de pasar del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Pero las características más importantes de esto es sobre todo el pliegue o la orejuela izquierda, el ápice atrial, que se sitúa en su parte superior del atrio izquierdo. También tenemos el agujero en la válvula del agujero oval, que se sitúa sobre todo con relación a la parte derecha del atrio derecho, que ahorita ya lo vamos a describir mejor. Tenemos también las características de la orejuela, la válvula interparchaivet, que es el tabique. Tenemos la relación interna con este tabique, la fosa preceptal. Esta es la fosa preceptal. Tenemos en la parte posterior, como hemos dicho, las venas pulmonares, en la parte anterior, el ápice. Eso es lo más importante. Pero ahora vamos a ver un poco del ventrículo, del atrio derecho. El atrio derecho tiene la característica de tener una forma cuboide. En la parte interna, relación con el tabique interatrial, se sitúa la fosa oval. En la fosa oval está en relación con este fragmento que es el anillo de Busens. En la parte inferior está situando con el seno coronario. Ahí desembocan técnicamente todas las venas, tanto como es la vena pulmonar, las venas coronarias, que tiene una relación, como lo está introduciendo su dedo, con el ventrículo, con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene sus músculos papilares que se van a relacionar con las cuerdas tendinosas de las valvas o la válvula tricúspide, que ahora lo vamos a estudiar un poquito a más detalle. Bueno, como lo está denominando, en la parte de la fosa oval tenemos la característica de la válvula de Eustaquio, que se encuentra en la parte inferior. Tenemos en la parte también inferior, la desembocadura de la vena cava inferior. Tenemos en este segmento posterior a la fosa, la prolongación del músculo o del tendón de torado, como lo ubico. También tenemos el tubérculo de Lower en la parte posterior del atrio derecho, que se sitúa con la cresta terminal, con la cresta terminales de Is,
que ahora ya lo vamos a describir un poco mejor. Bueno, este es el atrio derecho. El atrio derecho tiene la característica de la fosa oval, del limbo de la fosa oval o el anillo de Vieussens, y con relación en la parte interna del tabique interauricular o interatrial. En la parte un poco inferior tenemos el orificio del seno coronario con relación con el limbo o con relación con la válvula o del seno del coronario de Tevesio en la parte posterior. En la parte anterior encontramos lo que sería el fragmento de una de las valvas de la valva septal tricúspide. Y como lo mencioné hace rato, tenemos acá el fragmento del tendón de la válvula o de la vena cava inferior, que es el tendón de Torado, que delimita en la parte posterior, y este es el fragmento de la vena cava inferior. También tenemos la desembocadura, sobre todo de la orejuela izquierda, de la orejuela derecha, y tenemos la relación con las venas cavas. En la cava superior, la cava inferior. En la cava superior tiene un diámetro de 20 milímetros, en la cava inferior tenemos 30 milímetros. Características de los ventrículos, derecho e izquierdo, vamos rápido. En el ventrículo derecho tenemos la característica de tener cuerdas tendinosas. En las cuerdas tendinosas del ventrículo derecho tenemos de primer, segundo y tercer nivel. De primer nivel tenemos al trabécula del septum marginal o de Tandler, que se encuentra en este fragmento, septo marginal. Tendría que ser este septo marginal, trabécula o septum marginal, que es de primer nivel, que tiene la característica de tener una forma cónica con sus cuerdas tendinosas que se dirigen sobre todo a formar el atrio, bueno, a la válvula tricúspide, de la válvula tricúspide. Vamos a tener la inserción de los músculos papilares, sobre todo estos son los músculos papilares de primer orden, perdón. Los músculos papilares, tenemos un septal, tenemos un anterior, un posterior, que se relacionan con la característica de de la pared interna y con el epónimo de llamarse los músculos papilares de Luschka o de Lanzini. Y se inserta en el borde inferior del cono arterial. Este es el cono arterial. Bueno, mencionamos la trabécula o septum marginal, como hemos mencionado, es de segundo orden, perdón, o también el fascículo del arco de Testit o la cintilla de Anciforme de Poirier, que discurre en todo este ramo del trabécula septal, del septo marginal, la rama derecha de la as de Is. Después tenemos la cresta supraventricular, que va a bordear todo este fragmento superior que delimita a válvula tricúspide, que tiene la relación con el spolón o con el orificio de la aurícula ventricular y el cono arterial, acá arriba, el cono arterial, y sus cámaras. Tenemos el infundibulum o el cono arterial, que es la continuación, bueno, es el inicio de la parte externa o de la salida del tronco pulmonar. Con relación aquí tenemos la característica carnosa, tenemos la válvula tricúspide que tiene una válvula anterior, una septal o interna y una válvula posterior, que se caracteriza sobre todo la tricúspide por tener la característica de un diámetro de 38 milímetros y una circunferencia de 120 milímetros en el hombre, a nivel de la cuarta y quinta, espacio intercostal. También es llamada la triglosina. Bueno, aquí rápido lo va a describir qué sería la configuración del corazón en la parte externa del atrio del ventrículo derecho. Tenemos los músculos papilares, aquí está el septo marginal o de Tandler, que es de segundo orden, que se ramifican luego a ser músculos papilares. Entonces aquí tenemos un músculo papilar de primer orden
músculo papilar de primer orden. De tercer orden se encuentran en la porción ventricular muy pegado. De segundo orden tiene la característica de formar una forma de puente. Este es la cresta supraventricular con relación con el cono arterial. Después tenemos la válvula tricúspide, las cámaras y el fragmento del cono arterial que se ramifica hasta el tronco pulmonar. Listo. Bueno, vámonos con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene una forma cónica. Su espesor es muy importante. Tiene un espesor de 1 centímetro debido a la presión arterial que es mayor a la venosa. La presión que soporta es de 80 a 100, mientras que del ventrículo derecho soporta de 12 a 34 milímetros de mercurio, ya que su presión arterial es muy fuerte en ese lado. Vamos a mostrar en este fragmento, en la pared izquierda, los músculos papilares. Tenemos un músculo papilar acá anterior, un posterior, que en la característica más morfológica son más gruesos que en el ventrículo derecho. Su pared derecha tenemos el tabique interventricular. En su base o en su vértice y el ápice es una característica muy carnosa que le ayudan también los músculos carnosos de tercer nivel. Tenemos las cámaras, una cámara de entrada, que es en la parte inferior, posterior inferior, que es la válvula interventricular, interauricular o atrioventricular izquierda o mitral. Y la de salida, que se va a situar un poco profundo de la válvula esta, de la mitral, es el callado de la aorta, en este fragmento. Bueno, en este lado, como lo estamos viendo, tiene el corte para mostrar mejor los músculos y las características que se encuentran en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo tenemos el orificio interatrioventricular, el atrioventricular. Tenemos los músculos, la cavidad carnosa, el tabique interventricular, con los músculos papilares, el músculo papilar posterior, el posterior, que se ramifican en cuerdas tendinosas para formar la válvula mitral. En su parte más profunda, no sé si se ve, es más profunda, se relaciona sobre todo con la aorta ascendente. De la aorta ascendente, el callado de la aorta, y del callado de la aorta, la aorta descendente. Los orificios el estudio de los orificios y de las válvulas del corazón. Tenemos sobre todo estas 4, las más importantes, que es perdón, que es la tricúspide. La tricúspide, si no encontramos, es muy fácil de diferenciarla. Si encontramos en este fragmento el, el tronco pulmonar, este es el aórtico. A este lado tendría que estar la tricúspide. Esta es la tricúspide. Perdón, esta es la tricúspide. Esta es la tricúspide. La tricúspide tiene 3 cúspides. Sí, 3 cúspides, que es una cúspide anterior, una septal y una posterior. Sus fragmentos más importantes, como ya hemos mencionado, está a nivel de la cuarta y quinta espacio intercostal, que tiene una forma tricúspide con su fragmento acá, que va a regular el paso de la sangre. También tenemos el cono arterial, cono de la aorta, que se va a encontrar con un diámetro de 20 a 22 milímetros, con una circunferencia de 65 a 70.
que tiene los nódulos de Morgagni. Los nódulos de Morgagni. Este es la aorta, entonces. Nódulos de la fragmento. Estos son los en su borde libre, los nódulos de Morgagni. Vamos a tener el repliegue semilunar derecho, izquierdo, que son posteriores, y el anterior. Este sería anterior, repliegue semilunar anterior. Luego vamos a irnos con la mitral. En la mitral se sitúa con esta característica que solo tiene dos cúspides, una anterior y una posterior. La anterior o derecha, que sería esta, es la más prominente y tiene sus dimensiones, tanto del diámetro es de 35 milímetros y de circunferencia es de 110 milímetros en el hombre. Tenemos también los músculos papilares que se van a situar en la parte inferior de esta vista transversal. Y también tenemos el orificio aórtico. El orificio aórtico, este era, perdón, este era el tronco pulmonar y este es el aórtico. El aórtico tiene los nódulos, claro, tiene relación. Este es el nódulo o la cúspide o repliegue semilunar posterior y tiene dos anteriores, uno derecho y uno izquierdo, con sus nódulos, los nódulos de Arancio. Aquí también lo podemos ver. Tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica, la válvula pulmonar. En la pulmonar se encuentran los de Morgagni, los nódulos de Morgagni en sus bordes libres, y en su válvula aórtica tenemos la relación con los nódulos de Arancio. Aquí también lo podemos ver. Se sitúa, este es el tronco de la arteria aorta, esta es la pulmonar. En la pulmonar, como hemos mencionado, vamos a tener los nódulos de Morgagni, tenemos los tres, los tres, las tres válvulas sigmoideas. Acá tiene aquí una válvula sigmoidea, tanto anterior, derecha, y una izquierda. Y lo está revisando, también podría ser un corte para ingresar y poder distinguirse la desembocadura del cono arterial. Pero lo vamos a adelantar un poco. En este fragmento lo dividió de la aorta. De la aorta se nota mucho mejor porque es la arteria más grande. Tenemos los nódulos, tenemos el fragmento posterior de izquierdo derecho y los nódulos de Arancio. También tenemos estos nidos de paloma, como también los denominan, que se relacionan con los orígenes de las arterias coronarias izquierdas y derechas. Coronarias derecha e izquierdas, o las valvas de Valsalva. El estudio de la irrigación. El estudio de la irrigación se caracteriza por, sobre todo, tener la aurícula de forma muy a grosso modo, sería la arteria coronaria izquierda o anterior, que tenemos esta. También tenemos la arteria izquierda, la arteria coronaria derecha, que tiene sus diferentes ramas, tanto como aquí lo demuestra, que la más importante es la rama marginal derecha. En la izquierda tenemos que cuando ya surge en todo este fragmento el, del surco interventricular, va a dar ya sus ramas, como la circunfleja, la rama posterior del ventrículo izquierdo, también tenemos la rama del interventricular anterior y la marginal izquierda, que esas son sus dos ramas más importantes. De la derecha tenemos una que bordea la orejuela derecha del atrio derecho, que se va a situar por este fragmento para formar una de las septales. Auriculares, sí. Las vasculares tenemos también una ventriculares, una posteriores, la circunfleja, lo más importante.
Bueno, en este fragmento tenemos la configuración histológica. Lo muestro sobre todo porque en el corazón la parte más irrigada e inervada es el miocardio. El miocardio es el fragmento intermedio de histológico que se sitúa por músculo liso, bueno, por músculo cardíaco, perdón, músculo cardíaco, que ayuda a la contracción, que ayuda a que pueda suceder toda esta contracción de la bomba del corazón. También tenemos el pericardio, el endocardio, que se sitúan ya un poco más caracterizadas, pero lo que más importa aquí es el miocardio, ya que ahí llegan sus irrigaciones y el sistema de conducción. Ahora, aquí vamos a ver un poco más. Este es la aurícula izquierda, o la orejuela izquierda. En este fragmento tendría que estar la orejuela derecha. En la orejuela derecha tenemos la arteria coronaria derecha que se va a situar entre estos dos fragmentos. Una que se va a dirigir posterior entre las grandes aortas y se va a situar por el seno coronario, que va a dividir tanto el ventrículo y el atrio. En este fragmento se va a dirigir descendente hasta dirigirse al surco interauricular posterior para convertirse en la arteria intervenosa anterior. En el lado izquierdo tenemos la arteria coronaria izquierda, que surge de la arteria aorta, y justo ya cuando se sitúa con este del tronco pulmonar, ya va a dar sus ramas como una rama circunfleja que bordea todo este fragmento para irse a la parte posterior, y sus ramas, la arteria interventricular anterior, que pasa por su surco. Tenemos en este fragmento también, bueno, aquí también tenemos sus ramas. En el seno tenemos el seno coronario que va a situarse sobre todo por la característica de estar rodeado por demasiado tejido adiposo que en la anterior muestra fue retirada. Del seno coronario van a desembocar muchas estructuras, tanto como la cardíaca magna, la del infundíbulo pulmonar, la de Marshall y diferentes como la parda. Ahora, la inervación. La inervación. Sobre todo vamos a tener el nodo sinoastral, el atrioventricular y el haz de Is. El nodo sinoatrial es el marcapaso, que se va a relacionar sobre todo con con el origen de la vena cava superior en el atrio derecho, que va a tener diferentes fragmentos, sobre todo que estimula de 60 a 100 latidos por minuto, con sus diferentes ramificaciones. Todo este sistema de conducción son centros de vasomotor encefálico que van a ayudar a que el corazón pueda comprimirse y poder bombear toda la sangre, como ya lo hemos mencionado. El nodo sinusal o sinoatrial o de Katie-Flack es el marcaplazos que se origina en el surco terminal de Is, en la parte anterior. En la parte anterior, o también puede ser en la parte externa, en la configuración externa, pero es muy difícil de verlo. También tenemos un fragmento de acá, que es el haz de Bachmann, que es el más importante hasta ahora donde lo he podido visualizar. Después se ramifica por sus fascículos accesorios hasta el atrio ventricular o el nódulo atrioventricular. El nódulo atrioventricular o de Achof-Tawara se relaciona con el triángulo de Koch, que tiene la relación que ahora ya lo vamos a ver, pero que tiene la funcionalidad de estimular al corazón de 30 a 40 latidos por minuto. Al encontrarse en este fragmento del triángulo de Koch, nos vamos con sus límites, que es la válvula tricúspide, que vemos en este fragmento con su borde ya terminal, su borde terminal. Tenemos en esta parte posterior el tendón de músculo de Dorado o de la vena cava inferior y el seno coronario.
Y en este fragmento tenemos tenemos la válvula de Tebecio y el seno coronario en la parte interna. Y en la parte interna también encontramos el nódulo interventricular. Del nodo interventricular se va a situar por el surco o el tabique interventricular en su espesor y se va a ramificar. Y estas son las fibras de Purkinje o de As de Is que van a ayudar a que el corazón se pueda contraer. Bueno, la aplicación clínica. En la aplicación clínica tenemos las enfermedades y las dificultades más importantes. En este caso voy a hablar El un corazón es el poco. órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios. Bueno, en ese caso, haga efecto, el cirujano bueno, en este caso, perdón, vamos a encontrar la característica del corazón, que son los infartos. Hay diferentes clases de infartos, el infarto agudo, el infarto de miocardio, que es el más importante, ya con relación a que las arterias coronarias que van a irrigar a nuestro corazón llegan a este fragmento. Tenemos tantos fragmentos en nuestras arterias coronarias, que son como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma, las plaquetas que nos ayudan a la protección y al transporte de oxígeno, nutrientes, tanto de los glóbulos rojos. En este caso tenemos la arteria coronaria, que se va a situar sobre todo por un fragmento tal vez de obstrucción o crecimiento grasoso en las arterias, que es esto, la aterosclerosis, que se va correlacionado con este taponamiento o con este impedimento del paso de ciertos elementos formes de la sangre. Lo que va a producir va a ser un cierto envejecimiento, una apoptosis, una muerte de un fragmento del corazón. Aquí tenemos las arterias coronarias. Lo que va a producir es la muerte esporádica y lenta que va a posar. También puede originarse en los fragmentos de las arterias de la túnica íntima esta placa que puede obstruir y crecer. Lo que va a hacer es formarse un trombo y del trombo va a impedir el paso técnicamente de esto. Lo que va a producir es una taquicardia y al no llegar una irrigación al corazón, lo que va a producir es el paro cardíaco. Ahora, vamos a hablar de las cirugías. Las cirugías más importantes del corazón puede ser como el intercambio técnicamente de una válvula, de alguna estructura que está taponada, que se utiliza sobre todo en la línea media del esternón. Esto es a corazón abierto para la posterior inserción de un marcapasos que pueda ayudar a que el corazón pueda continuar, pero después se lo corta en un leve periodo para que puedan realizar el posterior cambio. En este caso, se encuentra con una válvula trisigmoidea. Este es la aorta. De la aorta lo van a hacer un cambio directo. En este caso lo remueven y van a poner la artificial que va a ayudar a que pueda funcionar de mejor manera. Lo taponan, pero en otra funcionalidad se relaciona que pueden ingresar por un fragmento inferior. En este caso, si era de la aorta, pueden ingresar por la arteria descendente y pasar con un catéter que puedan inflarlo en su fragmento superior como un globo. Y de este globo lo que va a producir es de que pueda introducirse hasta este fragmento. Al inflarse, todo este anillo metálico, si no estoy mal, si es de esta estructura, se unifica y ayuda a que pueda el corazón funcionar de mejor manera y no es necesario una cirugía a corazón abierto.
Ahora, lo más importante de esto y lo que me llamó mucho la atención es el trasplante de corazón de cerdo a una persona. A un inicio parecía ser una ciencia ficción, pero en realidad tiene la correlación de ser completamente cierto. Bueno, se dio a David Bunnett, de un hombre de 57 años de edad en Estados Unidos. Fue muy exitoso la cirugía, duró 7 horas el trasplante de corazón, ya que, bueno, si se habla de trasplante de corazón de cerdo, no fue directamente de un animal, como lo conocemos, sino fue genéticamente modificado con 7 características modificantes para que no pueda el corazón rechazarlo, para que el cuerpo humano no lo pueda rechazar, ya que tiene muchos fragmentos como de zoonosis, como la retrovirus que puede transmitirse y el organismo puede rechazarlo, tanto como una transfusión de sangre. Lo que produce este hecho científico es la trascendencia o el cambio, según mi perspectiva, de algo mucho más importante y científico, que es como el trasplante de algún órgano o como la impresión 3D de algún órgano que se pueda transmitir y tener las mismas funciones de un órgano normal. Es muy importante esto sobre la inserción de las células pluripotenciales humanas que puedan ayudar a que el embrión animal se pueda acomodar a las características que tiene el humano y que pueda hacer y que se pueda hacer la transfusión sobre todo de un corazón o de un órgano que las personas realmente necesiten. Y gracias por su atención. Muchas gracias.